en la cual Dios quiere hablar a nuestra vida de una manera muy, pero muy personal, muy particular para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, en esta preciosa hora vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Hoy escucharemos sobre el tema: soy parte del plan de Dios. Yo soy parte del plan de Dios. Meditando en muchas experiencias de la vida, en muchas vivencias que usted y yo hemos tenido a lo largo de nuestros años, para los que ya estamos un poco mayores y para aquellos que están jóvenes también. Siempre es una sensación, mis hermanos, muy pero muy agradable y gratificante ser parte de algo valioso, de algo que es fundamental, de algo que es importante. Quizá esto tiene que ver en su experiencia de vida con el deporte, posiblemente, alguna experiencia en esa área de la vida, los deportes. Quizá usted ha tenido experiencias como esta, donde a usted se le tomó en cuenta y usted se sintió privilegiado, se sintió contento de ser parte de ello, de un grupo de estudio, de un grupo al cual se le asignó una tarea específica en el colegio, en el instituto, en la escuela, en la universidad. Y usted sintió que ser parte de aquel grupo era algo muy, pero muy importante. Y más aún quizá cuando usted fue seleccionado como líder de ese grupo. De así uno se siente dichoso el ser parte de ese grupo, mucho más cuando se le encomienda, se le pone la tarea de que va a ser quien va a dirigir el trabajo de aquel grupo de estudio. Es importante. Quizá, mis hermanos, este tipo de experiencias también tenga que ver con la familia. Muy probablemente cada uno de nosotros ha tenido diferentes áreas de servicio dentro de su misma familia, áreas de trabajo dentro del mismo hogar, y donde usted ha alcanzado, ha obtenido aquello que se ha propuesto, ya sea con su esfuerzo personal o con la colaboración de los demás miembros de la familia. Quizás algunos se han involucrado hasta en actividades comunitarias, en actividades que han beneficiado no solamente a su persona, a su familia, sino a la comunidad misma. Y eso le ha ocasionado una profunda satisfacción al ser parte de ese grupo, al estar trabajando con este grupo. Descubrir, hermanos, que podemos contribuir en la consecución de una meta, de un objetivo, es importante. Cuando yo descubro, cuando yo me doy cuenta de que es importante, de que puedo hacerlo, de que puedo lograrlo, de que puedo ser parte de, es valioso, es sumamente importante. Siempre su servidor, recuerdo al menos en mi periodo de estudios, fui bastante complicado en mi etapa académica de primaria y los básicos, bastante complicado, ¿verdad? Porque era muy, muy rebelde. Y siempre recuerdo que cuando se asignaban grupos para hacer algunas investigaciones, y entonces seleccionaban a los cabezas de grupo y decían, bueno, con fulano va a estar fulano, fulano y mengano. Y cuando decían, ahí va a estar Pedro Cencente, decían, ay, yo no lo quiero, no. Póngame otro, profe, póngame otro. Porque era mero complicado. Pero a raíz de un cambio que experimenté en mi vida, y entonces me empecé a aplicar al estudio, recuerdo que para mí fue pero sumamente sorpresivo en mi primer año de carrera, cuando se hicieron los primeros grupos de estudio. El último año de mi básico había sido bastante notorio, ¿verdad? En mi crecimiento personal e intelectual. Y recuerdo que me mencionaron como cabeza de grupo, ¿verdad? Y para mí fue una sensación de que qué maravilloso, qué especial, qué bonito.
Qué agradable. Cuando descubrí que yo podía desarrollar mi intelecto, mis capacidades, cuando descubrí que yo podía alcanzar metas y objetivos a través de mi esfuerzo y dedicación, entonces me dediqué un poquito más a aquella tarea, a aquellas investigaciones que nos asignaban. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos parte de muchas experiencias importantes en la vida. Experiencias, mis hermanos, que han ido forjando nuestra experiencia de vida. Cada experiencia que hemos vivido se ha transformado en un paso firme, en un paso constante, en un paso que nos ha ido acercando poco a poco a la realización, a la obtención de una meta, ya sea personal o comunitaria. Y nos hemos sentido contentos, nos hemos sentido felices de estar ahí, de ser parte de ese plan. Para Dios, mis hermanos, ustedes y yo somos muy, pero muy importantes. Para Dios, ningún ser humano está excluido de su plan. En el corazón de Dios no hay un tan solo ser humano que esté excluido del plan de Dios. Ninguno. Es tanto el amor que Dios nos tiene, que usted ya conoce tantos textos bíblicos como el de textos bíblicos como el de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, somos valiosos, somos importantes para Dios, tanto así que Él envió a su único Hijo, a su unigénito, para que Él, mis hermanos, como un cordero, como lo profetiza Isaías, fuese llevado como un cordero al sacrificio, como un cordero. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor a mí, porque Él nos considera valiosos, Él nos considera importantes. Esto entonces me ayuda, mis hermanos, a comprender que incluso usted y yo somos parte en el plan de redención de Dios para el mundo. Vea qué asignación más preciosa, qué asignación más valiosa esa. Recuerdo que hace muchos años les comenté, o hace varios años les comenté, que en la iglesia, en la primera iglesia, creo que Andy no se recuerda, estaba muy pequeñito, pero formamos un equipo de basquetbol. Yo era el pastor ahí, y formamos un equipo de basquetbol con los muchachos. Yo nunca había jugado basquetbol en mi vida. Medio sabía rebotar la pelota, pero me sentía contento de ser parte del grupo porque me identificaba con ellos. Pero desde que conformamos el equipo, el entrenador y todos los participantes, todos sabíamos que yo nunca iba a jugar un partido completo de basquetbol. Yo lo sabía. Sin embargo, me sentía privilegiado de estar ahí. Nunca me pusieron a jugar tan solo un minuto, nunca. Sin embargo, me sentí bien emocionado cuando ganamos el campeonato de la iglesia, ¿verdad? Con las demás iglesias, me sentí emocionado, porque fui parte de ese grupo. Hermanos, si nosotros nos emocionamos con cosas así, que tienen su valor, ¿verdad? En ese momento histórico de nuestra vida, cuanto más deberíamos de sentirnos pero maravillados, sorprendidos de ser parte del plan de Dios para la transformación del mundo. Usted, hermano, yo, somos incluidos en el plan de Dios. Y por eso titulé el sermón de esta manera: soy parte del plan de redención de Dios. Porque es algo que usted y yo deberíamos de tener en nuestro corazón. Soy parte del plan de redención de Dios para el mundo. Yo soy parte.
No el pastor solamente, no los líderes de la iglesia solamente, no solo aquellos que son llamados a ciertos ministerios específicos. No, todos nosotros somos llamados a ser parte del plan de redención de Dios. Y eso es sorprendente, mis hermanos. Usted y yo podemos compartir las buenas nuevas de salvación en donde quiera que nos encontremos con las personas que así Dios ponga en nuestro camino para que lo hagamos. Y hoy vamos a leer, mis hermanos, precisamente en el libro de Jueces, en el capítulo 6, vamos a leer un poco acerca de la experiencia de la forma a través de la cual Dios llamó a un hombre para ser parte de la liberación de su pueblo, que estaba viviendo en condiciones dolorosas, difíciles, complicadas. Y en el capítulo 6, precisamente del libro de los Jueces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16, donde nos dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los amalecitas, los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Entonces, mis hermanos, soy parte del plan de redención de Dios. Somos parte del plan de redención de Dios. En primer lugar, Él nos llama a ser parte de su plan de redención. Dios nos llama a ser parte de su plan de redención. De acuerdo a los pasajes que hemos leído, al contexto, el pueblo de Israel, mis hermanos, atravesaba un periodo difícil, complicado, de sufrimiento, de incertidumbre, de dolor, debido a que ellos habían tomado la decisión de alejarse de Dios, de distanciarse de Dios, de no escuchar su voz, de no obedecer su voz, de no seguir sus estatutos y preceptos. Ellos tomaron la decisión de vivir sus vidas de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a lo que dictaba su propio pensamiento, su propio corazón, y no de acuerdo a lo que Dios había establecido que ellos deberían hacer, de cómo ellos deberían de conducirse en la vida. Entonces, y debido a ese alejamiento de Dios, debido a esa desobediencia, debido a la rebeldía de su corazón, ellos entonces estaban en esta situación de opresión, estaban en una condición de vida, mis hermanos, de completa y total incertidumbre ante sus adversarios, ante sus enemigos, y padecían y sufrían mucho. El pasaje dice que ellos trabajaban, cultivaban, sembraban, pero no podían disfrutar de los frutos de la tierra. Tenían ganado, cuidaban del ganado, lo protegían, pero llegaban los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente y arrasaban con todo, dejando casi en la total pobreza al pueblo de Israel. Y dice que así empobrecía a Israel a consecuencia de estos enemigos. Es decir, porque los enemigos prevalecían contra ellos, porque ellos no gozaban del respaldo de Dios, no gozaban de la presencia de Dios como Dios anhelaba manifestarse en sus vidas, como Dios lo quería. Ellos vivían en constante amenaza e inseguridad debido a estos tres pueblos que se describen acá: madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. El temor los dominaba y los obligaba a refugiarse en cuevas, cavernas, y construyeron lugares fortificados con los cuales pretendían protegerse de los ataques de los madianitas. Dicho así de una manera muy general, ellos no disfrutaban de paz, ellos no disfrutaban de bienestar, porque subían ellos, dice, y sus ganados, los madianitas, sus enemigos, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová. Podemos notar con claridad en este pasaje las condiciones de vida, las condiciones de pobreza
de desesperación, de crisis, de dolor, de incertidumbre que vivía el pueblo. Estaban en una situación totalmente indeseable. Nadie desea vivir en semejantes condiciones. Y nosotros, mis hermanos, estamos en un periodo en la vida del mundo, entendiendo el mundo como todos aquellos que no conocen, que no han entregado su corazón a Dios. Podemos observar, mis hermanos, cómo el mundo está sufriendo de angustia, de incertidumbre, de desesperación. Hay crisis mundial en la provisión de alimentos. El cambio climático está ocasionando serios problemas en muchos países, en unos más que en otros. Incluso alcanzamos nosotros acá en Centroamérica los efectos del cambio climático. Y si no, póngase a pensar, hace poco, pues las olas de frío, de calor que estuvimos enfrentando acá, un calor pero insoportable. Muchos problemas, mis hermanos, en el mundo. Y ante esos problemas y necesidades que hay en el mundo, Dios nos llama a nosotros para que demos testimonios de las buenas nuevas de salvación. De que usted y yo hablemos a las personas de que lo que nos ha llevado, lo que nos ha conducido a estar en estas condiciones de vida tan lamentables, es el pecado que hay en el corazón del hombre. Y que debido a ese pecado que hay en el corazón del hombre, es que entonces se dan todas estas manifestaciones, como el robo. La falta de amor al prójimo produce que nosotros le hagamos daño a nuestro prójimo, a nuestro semejante, que le hagamos daño a la naturaleza, que le hagamos daño a la creación de Dios, y que todo entonces se vuelve un desbalance de tal manera que el mundo sufre, que el mundo está en angustia. Y ustedes y yo sabemos que en el plan de Dios está que el hombre disfrute de una vida diferente, de una vida plena, de una vida abundante, de una vida completamente distinta. El mundo entonces, mis hermanos, no nos cuesta comprender, al ver las noticias, leer los periódicos y al informarnos del contexto en el que estamos viviendo, que el mundo está necesitando urgentemente de un mensaje nuevo, de un mensaje de transformación, de un mensaje de perdón, de un mensaje de renovación, de un mensaje de esperanza, de un mensaje de seguridad. Eso es lo que el mundo está necesitando. Y muchos lo saben, pero no quieren buscar a Dios. Muchos lo han escuchado de múltiples maneras y no han querido obedecer, no han querido atender la voz de Dios. Dice el texto acá que cuando el pueblo se vio en esa mortal angustia, en la cual ellos quedaban pero casi totalmente empobrecidos a consecuencia de estos enemigos que los agobiaban, ellos, dice, clamaron a Jehová. Ellos intercedieron delante de Dios. Hermanos, cuán importante es la oración intercesora. Y hace poco estuvimos hablando precisamente de esto, se nos estuvo compartiendo de ello. Hermanos, ustedes y yo podemos interceder por el mundo. Ustedes y yo tenemos muchas personas que conocemos que no conocen a Dios, que no han entregado su corazón a Dios, que están viviendo en rebeldía, en desobediencia delante de la presencia del Señor. Y que podemos interceder por ellos, podemos presentarlos en el altar del Señor y pedir por ellos para que ellos precisamente tengan la posibilidad, tengan la oportunidad de parte de Dios de escuchar su voz y obedecer. El pueblo entonces clamó a Dios y vean lo que sucedió. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre.
os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vean la forma tan especial, el cuidado tan especial de Dios para con su pueblo Israel. Ellos clamaron a Dios y ellos quizás esperaban una solución a sus problemas de forma inmediata, instantánea. Quizá que cayera fuego del cielo, que de alguna manera extraordinaria Dios los librara de la opresión de estos tres pueblos que los angustiaban, que los desesperaban continuamente. Pero lo que Dios hace es enviar a un profeta, a un varón profeta que les habla, que les dice las condiciones de vida que ellos estaban viviendo y a consecuencia de qué ellos estaban o por qué ellos estaban viviendo en esa condición de vida. Él les dice, yo los libré, Dios los libró de esta y esta manera. Y Él les dijo que no tuvieran temor, que no se angustiaran, que no se desesperaran ante sus adversarios. Pero ustedes no han querido escuchar la voz de Dios. Hermanos, el mundo necesita ser confrontado. El mundo necesita que se le aclare, que se le diga a la luz de la palabra de Dios que su pecado les está llevando a la destrucción, que su pecado no les permite tener paz, que su pecado no les permite tener la calidad de vida que Dios desea para cada uno de ellos y sus familias. Que la única manera que nosotros podemos salir adelante en esta vida es con el respaldo, con el apoyo de Dios, pero tenemos que denunciar el pecado en el cual ellos se encuentran. Tenemos que hacerles ver que sus condiciones de vida pueden ser diferentes si tan solo reconocen la condición pecaminosa delante de la presencia de Dios y confiesan delante del Señor precisamente que se han alejado de Dios, que se han alejado de Él. Entonces el profeta les dice que su desobediencia les ha conducido a estar en esa condición de frustración y de imperiosa necesidad, que estaban sufriendo a consecuencia de ello precisamente. Y después de que el profeta les declara ese mensaje, inmediatamente dice el texto bíblico en el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vean el contexto que hemos descrito de manera muy general, pero que usted lo puede leer más detenidamente el texto bíblico y descubrir las condiciones en que ellos estaban. Y en ese contexto de problemas, de angustia, de desesperación, de miseria, de dolor, Dios llama a Gedeón. En medio de esas situaciones de crisis, Dios llama a este hombre que estaba trabajando, sacudiendo el trigo en el lagar. Y Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vea que la visitación de Dios para Gedeón, la revelación de Dios para Gedeón llega en un momento sumamente importante para su vida y para la vida del pueblo de Israel, que estaba en enorme necesidad. Y las palabras que le dice Dios a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué increíble la forma a través de la cual Dios se expresa de Gedeón.
Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Él estaba trabajando. Él estaba sacudiendo el trigo ahí. Dios lo seleccionó a él. Y en ese momento preciso, Dios lo llama y lo comisiona. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos amados, Dios ha hecho una obra extraordinaria en usted y en mí. Usted y yo tenemos mucho, pero muchísimo de qué hablarle al mundo de lo que es el amor de Dios, el poder de Dios en acción, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la bondad de Dios, lo que es el poder transformador de Dios, lo que es el poder renovador de Dios. Todo eso usted y yo lo podemos contar, porque es algo que estamos viviendo, es algo que estamos disfrutando, es algo que estamos gozando, de tal manera que Dios está respaldando la vida de Gedeón, varón esforzado y valiente. Y eso me hace pensar en el siguiente aspecto, el número 2. Dios nos conoce perfectamente. Verso 13 al 16 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios nos conoce a la perfección. Dios sabe que usted y yo tenemos dones, talentos, pero más que dones y talentos, tenemos nuestra experiencia de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos una experiencia enriquecedora delante de la presencia de Dios, porque a menos que usted o yo estemos viviendo una vida de apariencia nada más, que estemos viviendo una vida superficial nada más, entonces no tenemos una experiencia sustanciosa que podamos compartir con los demás, porque todo es mentira en nuestra vida. Somos unos hipócritas o mentirosos, pero no es así. Hemos experimentado el poder de la sangre de Jesús en nuestra vida. Hemos experimentado la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso nos ha transformado. Eso nos ha dado una nueva experiencia de vida. Eso nos ha dado una nueva oportunidad de vivir la vida de una manera completamente diferente. Una vida a través de la cual usted y yo nos gozamos, nos deleitamos en la presencia del Señor, pero también nos gozamos en esta vida y disfrutamos de esa vida en abundancia. Entonces Dios sabe que sí, usted y yo tenemos esa experiencia de vida a través de la cual podemos compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que están esclavos del pecado, que son esclavos de las pasiones del mundo, que son esclavos de las filosofías de este mundo, que son esclavos de la avaricia, que son esclavos precisamente de la raíz del pecado que está en su corazón. Cuando Dios entonces se le revela a Gedeón,
Gedeón le expresa a Dios su opinión acerca de cómo él percibía la situación. Y le dice, bueno, ¿y por qué estamos en esta condición si Dios está con nosotros? Ya el profeta se los había revelado al pueblo. Están en esta condición porque ustedes no han escuchado, no han obedecido, le han dado la espalda a Dios, a sus mandamientos. Y debido a ello están en esta condición de vida. Posteriormente Gedeón le dice al ángel de Dios que lo espere, que le dé un tiempecito, porque él quiere presentar una ofrenda a Dios. Dios conocía el corazón de Gedeón. Dios sabía que el corazón de Gedeón estaba alineado con su voluntad. Dios sabía que en el corazón de Gedeón él se preocupaba por el bienestar de su pueblo, de Israel. Él estaba interesado de que las condiciones de vida del pueblo mejoraran, que fueran distintas, que fueran diferentes. Y Dios sabe, mis hermanos, el anhelo que hay en nuestro corazón por experimentar esa sensación de guiar a otros a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y qué sensación más agradable, mis hermanos, cuando Dios permite que nosotros seamos instrumentos de bendición, de salvación para muchas personas. Para otras personas a las cuales les compartimos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no son buenas nuevas si las personas no las escuchan. Y somos ustedes y yo los encargados de decirle a esas personas que existen esas buenas nuevas de salvación. Dios nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras fortalezas. Y aunque Gedeón se centra precisamente en sus limitaciones, Dios le hace ver a él: yo estaré contigo, yo estaré acompañándote, yo estaré allí contigo para que logres liberar a este pueblo de la opresión en la cual se encuentran. Y en el verso 14 al 16 Dios le dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió nuevamente: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios nuevamente le reitera y le dice: ve, Gedeón, ve, haz lo tuyo, yo haré el resto. Haz lo tuyo, haz lo que te corresponde a hacer. Hermanos, somos llamados a sembrar la semilla del evangelio. Oremos por todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Oremos por todos aquellos que, aunque ya tienen a Jesús en el corazón, viven en desobediencia delante de Dios, para que la semilla de la palabra llegue ahí, para que nosotros llevemos la semilla de la palabra de Dios a ellos. Vea cómo Dios le dice reiteradamente a Gedeón: ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo. Y yo lo veo como que Dios nos dice a nosotros: ve, Pedro, haz lo tuyo, haz lo que te corresponde hacer, yo haré el resto. El Nuevo Testamento nos dice que la palabra de Dios, Dios es el que da el crecimiento. Dios. Entonces usted y yo somos llamados a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Dios sabe cuáles son sus limitaciones, pero a pesar de sus limitaciones, Dios nos hace la invitación para que lo hagamos. Porque Él no quiere que nos centremos en nuestras propias capacidades o limitaciones, sino en lo que Él es, la grandeza de su gracia, de su poder y de su amor.
Entonces Dios le dice a Gedeón: ve, hazlo, haz lo tuyo, Gedeón, haz lo que debes hacer. Yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo estaré allí en todo momento. No te sentes, no te limites, valga la redundancia, a tus limitaciones. Dios le asegura a él que lo acompañará y que vencerá a sus enemigos. A Gedeón le fue difícil creer que Dios le estuviera llamando para esta misión de liberación de su pueblo Israel. Para Gedeón, humanamente hablando, era una misión imposible, pero para Dios era posible. Y es lo que leemos en Mateo, precisamente en Mateo 28, del 18 al 20. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, Dios le dice a los apóstoles: yo estaré con ustedes, yo estoy ahí. Hermanos, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Compartamos las buenas nuevas de salvación. Hay un mundo que está necesitando este mensaje de buenas nuevas. ¿Y cómo serán buenas nuevas para ellos si no hay quien se las predique?, diría el apóstol Pablo. Si no hay quien se las muestre, quien se las revele. Y para ello está usted y estamos nosotros, precisamente para dar testimonio de ello. Somos, mis hermanos, portavoces de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios por ello. Nos gustan las buenas noticias, y cuando hay cosas buenas que escuchamos, que sabemos, nos gusta compartirlas con los demás. Lo bueno que puede estar sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo, lo queremos hacer y lo compartimos con entusiasmo. Cuanto más debemos de compartir las buenas nuevas de salvación. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se los leo nuevamente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que usted y yo debemos de transmitir. Dios, mis hermanos, nos llama. Dios nos conoce perfectamente y Él sabe lo que Él ha obrado en nuestra propia vida. Usted conoce la forma en que Dios ha tenido misericordia de usted y nos ha dado esta nueva vida, esta nueva experiencia de vida, una vida abundante, una vida diferente, una vida en la cual sabemos gestionar los problemas y situaciones que se dan en nuestra vida, y sabemos de que Dios está ahí, pues Él nos lo ha revelado en su palabra: yo estaré contigo en todo momento. Y es algo que el mundo no conoce, que el mundo no sabe, y que usted y yo somos embajadores de Dios, y les podemos decir que se reconcilien con Dios. Número 3, seamos obedientes y contemplaremos el respaldo de Dios. Seamos obedientes y contemplaremos el respaldo de Dios. Verso 25 en adelante. Aconteció que la misma noche
le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Mire qué increíble, qué maravilloso, hermano, sorprendente. Pareciera una misión fácil lo que Dios le encargó a Gedeón. Facilísimo, diría alguien. Pero no fue así. Era una misión sumamente difícil. Baal y Acera eran objeto de adoración de parte del padre de Gedeón, de Joás, y no solamente del padre de Gedeón, sino de todo el pueblo. Y Dios le da instrucciones precisas a Gedeón acerca de la destrucción de Baal y de la imagen de Acera. Y que con la madera de la imagen de Acera preparar un holocausto. Y el segundo toro de 7 años que tenía ahí, debía de sacrificarlo o ponerlo en holocausto, en sacrificio para Jehová nuestro Dios. Edifícame un altar, le dijo. Gedeón sabía que su vida estaría en alto riesgo si él obedecía a esa instrucción de Dios. Pues él sabía que su padre y el pueblo adoraban a Baal y esa imagen de Acera, dioses paganos. A pesar de que su vida estaría en riesgo, él estaba dispuesto a obedecer y a confiar en lo que Dios le había prometido. Yo estaré contigo, ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo, yo estaré allí.
Él buscó la ayuda que consideró pertinente para esa ocasión, llevando a algunos hombres que le ayudaran en la tarea. Y así lo hizo. Al día siguiente, cuando se despertaron los de la ciudad, observaron el Baal que había sido derribado, la imagen de acera que había sido consumida por el fuego y que se había presentado un holocausto distinto, diferente a Jehová. Y ellos dijeron, bueno, ¿quién ha hecho esto? Note una vez más usted, hermano, en este pasaje también, que eso es otro motivo para un sermón aparte. Que nada queda oculto. Siempre hay alguien que sabe las cosas. Según ellos, nadie se había dado cuenta de lo que había sucedido en la noche. Pero hubo alguien que lo notó. Empezaron a investigar, empezaron a averiguar. Y hubo alguien que se acercó y dijo, no, esto lo hizo Gedeón, hijo de Joás. Él fue. Y aunque Joás era un idólatra, pagano, vea cómo Dios le dio sabiduría para que supiese qué palabras decir ante el pueblo que estaba encolerizado y querían venganza por lo que había sucedido. Ellos dicen, bueno, tiene que morir. El que ha hecho esto tiene que morir. Entonces viene Joás y le dice, bueno, ¿y por qué ustedes están contendiendo por Baal, a favor de Baal? Si Baal es Dios, si Acera es Dios, si son dignos de nuestra adoración, entonces que se defienda él mismo. Que contienda él mismo contra el que hizo esto. De esa forma, Dios les mostró su respaldo a Gedeón. Y dice el verso 32 de este capítulo: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón, mis hermanos, pudo contemplar el respaldo de Dios al preservarle la vida y ver cómo su padre muy probablemente cambió de ser un idólatra para volverse a Dios. Qué maravilloso, qué especial. Si somos obedientes, porque Dios nos dice, ve, haz lo tuyo, Pedro, hazlo, yo estaré contigo, yo haré lo demás, tú hazlo, siembra, brinda las buenas nuevas de salvación, siembra la buena semilla, yo haré el resto. Hechos 2:43 nos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos simplemente obedecieron, los apóstoles. Ellos vivieron una vida consagrada, una vida entregada, una vida en la unción del Espíritu Santo, una vida santa. Obedecieron a la voz de Dios. ¿Y qué sucedió? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios nos llama. Él le conoce a usted perfectamente. Conoce sus limitaciones. Conoce nuestras habilidades. Pero Él quiere, a pesar de nuestras limitaciones, usarnos poderosamente cuando nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación. Venzamos nuestros propios temores, venzamos nuestras propias limitaciones y confiemos en la gracia y en el poder de Dios. Y Dios le fue muy insistente a Gedeón: ve, con esta tu fuerza, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ve, haz lo tuyo, hazlo, yo haré lo demás. No tenga temor, oremos y compartámosles a aquellos miembros de nuestra familia que no conocen a Jesús, aquellos miembros de nuestro trabajo que no conocen. Dios sabrá el momento oportuno
en el cual usted abrirá sus labios y aquellas personas escucharán ese mensaje y lo disfrutarán y entregarán su corazón a Jesús. Pero hagámoslo y usted verá el respaldo de Dios en la transmisión del mensaje bendito de la palabra de Dios. Cuando los discípulos lo hicieron, dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios anhela que usted y yo seamos obedientes. Dios anhela que usted y yo contemplemos su gracia, su poder, su misericordia al compartir el evangelio. El título de este sermón le decía: soy parte del plan de redención de Dios. Es el anhelo de mi corazón que usted lo pueda decir en lo más íntimo de su ser. Yo soy parte del plan de redención de Dios para el mundo. Soy parte de ese plan. Y Señor, en tu nombre, yo lo haré. Pon palabras de gracia, palabras de exhortación, palabras de guianza, palabra de iluminación, palabra de exhortación a quien debo de dársela. Y tú harás el resto. Porque así nos dice Él: ve, haz lo tuyo, yo haré lo demás. Él da el crecimiento. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies y oramos al Señor en esta hermosa mañana. Amado Dios, en esta preciosa mañana te damos las gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú me has dado un privilegio enorme, un privilegio grande. Tú nos has dado, Señor, un privilegio maravilloso. Y es que somos embajadores de las buenas nuevas de salvación. Somos embajadores de un mensaje de transformación de vida. En el mundo hay desesperanza. En el mundo hay dolor, hay miseria, hay incertidumbre. Pero Padre, tú nos puedes brindar la esperanza de vida, la seguridad de vida, la provisión que el hombre necesita, llevando, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador, esa nueva vida, esa vida abundante, esa transformación de vida que el mundo necesita. Y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Ayúdanos, Dios, a dar testimonio. Ayúdanos a hablar de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder. Ayúdanos a hacer obras de compasión en tu nombre, Señor. Ayúdanos a actuar de manera compasiva a favor de los más desposeídos, a favor de todos aquellos que necesitan, Señor, tanto el mensaje como algún tipo de ayuda a través del cual, Señor, nosotros podemos ayudar y podemos llevar también el alimento, podemos llevar la ayuda que ellos están necesitando. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Aleluya. Así pueden quedarse un ratito de pie. Pasan por favor a recoger las ofrendas, mis hermanas, y conforme vayan dando su ofrenda, si lo desea, puede irse sentando. Pasen por favor.